Estos capítulos son gracias a Nerumero y Sloe Golden, quienes son parte de los miembros del canal, se les agrade mucho el apoyo. Capítulo 16 creo. Ahora Fenrir, ¿qué tal si me das ese colmillo? ¿En serio? ¿Cómo se suponía que iba a sacar un colmillo de 5 metros de altura de su boca? Conoces mi nombre y mi fama, dijo Fenrir con una voz retumbante que hizo temblar el suelo dentro de la cueva, sacudiendo las montañas a su alrededor, y, sin embargo, ¿quieres mi colmillo? ¿Realmente estás tan ansioso por muere, pequeño dios? Preguntó el lobo, flexionando sus patas al final, podría estar atado, pero para mí no eres más que una mosca. Entonces, asumo que no me darás ese colmillo voluntariamente, respondí, tratando de encontrar una solución a mi acertijo actual. Fenrir soltó una risa baja y amarga ante eso. Divertido o insultante, que creas que te daría cualquier cosa. Ya veo, al final, parecía que tendría que quitarme el colmillo a la fuerza, de una forma u otra. Seguro. El lobo no dijo nada por un momento, y su única respuesta fue una sonrisa maliciosa que se formó lentamente en su rostro peludo. Entonces ven y tómalo, no he comido en unos cientos de años. Tomando una respiración profunda, analicé la situación, viéndola desde una perspectiva intelectual, tenía toda la ventaja que necesitaba. Por un lado, él era prácticamente incapaz de moverse, gracias a Gleipnir su movilidad era casi inexistente, ahora el problema era su boca, mientras la espada la mantuviera abierta, estaba seguro de que podría morderme, matándome si me acercaba demasiado. ¿Asustado? Preguntó Fenrir, un tono siniestro en su voz nubló mi mente por un momento, estoy justo aquí, incapaz de moverme. ¿Por qué estaba tan ansioso por ser atacado? ¿Fue eso un escape de su prisión? Thor, ¿alguno de los enanos que hicieron Gleipnir sigue vivo? Pregunté, a lo que el dios del trueno asintió, muy bien, entonces te teletransportaré a Svartalfheim, desde allí tendrás una hora, quiero que les preguntes a los enanos sobre el sello que mantiene a Fenrir en su lugar, y por qué está tan ansioso por ser atacado. Entendido, Thor asintió, estoy listo. Mi hechizo te teletransportará automáticamente de regreso aquí, le informé a Thor, antes de teletransportarlo de regreso a Svartalfheim. ¿Estás seguro de que es un movimiento inteligente? Fenrir gruñó, su boca se hizo agua aún más, no tienes ninguna protección ahora. No necesito ninguna protección, y especialmente no de una perra encadenada, respondí. Disfrutaré destrozándote. Fenrir aulló de ira, sacudiendo el suelo con cada palabra, me comeré tu cuerpo y defecaré lo que quede de ti. Antes de que tuviera tiempo de abofetear verbalmente al lobo gigante, una mano tocó mi hombro agarrándolo con fuerza, y me congelé, no hay necesidad de amenazar al joven dios, hijo susurró alguien, cerca de mi oído, demasiado cerca. Sobresaltado, salté hacia atrás e inmediatamente me teletransporté a unos metros del lugar donde había estado parado, tratando de ver quién me había tocado, pero para mi sorpresa, no había nadie allí, mierda. Lenguaje, susurró la misma voz, sonando divertida, pero esta vez, en lugar de una mano, sentí como si alguien hubiera decidido apoyar su barbilla en mi hombro derecho, debe ser ese idiota, el que te enseñó todo. Ese, lenguaje repugnante, ante esto, comencé a sentir como un aura poderosa y aplastante se expandía desde donde venía la voz, la presión era tan alta que ni siquiera podía darme la vuelta para ver quién era, en términos de poder. Quienquiera que fuera era más débil que Thor, Odín o Fenrir, pero era mucho más inestable que cualquiera de ellos, se sentía como lo que esperaría del Joker, si estuviera aquí y fuera un dios. ¿Quién eres? Me las arreglé para articular, quienquiera que fuera, estaba jugando conmigo, y lo peor era que tenía una idea de quién era, Loki. el dios desconocido detrás de mí tarareó, creo que es una cortesía común presentarte primero, afirmó con una risa delirante. El nombre es Adam, respondí, ¿y tú? Loki, el único, Loki se rió, confirmando mis sospechas, pero, tengo la sensación de que ya lo sabías, casi podía sentir al dios loco haciendo pucheros detrás de mí. ¿Qué deseas? Pregunté, hasta ahora, él no me ha matado, así que está jugando conmigo o quiere algo. Nada, resopló Loki, teletransportándose a la parte superior de la cabeza de Fenrir, solo quería ver cómo estaba el hijo de ese monstruo, y tengo que decir, me decepcionó. Otro dios que conoce a mi papá, qué sorpresa, ya veo. ¿Así que quieres el colmillo de mi chico? Loki sonrió, de una manera que me hizo preguntarme si él fue la inspiración para el Joker, ambos se veían trastornados y completamente enojados, puedes tenerlo. ¿Qué dices ahora? ¿Qué?
Tanto Fenrir como yo preguntamos al mismo tiempo, ambos con diferentes grados de sorpresa. Odín cree que puede detener lo que se ha escrito, pero ese tonto de un ojo no puede hacer nada, se rió Loki, Ragnarok sucederá, y también el final de Midgard, y ese idiota como siempre fallará en proteger a esos le importa, fallará a Midgard y Asgard como le falló a Balder, se rió entre dientes, entonces, sí, puedes tener un colmillo. Bien, gruñó Fenrir, sacando uno de sus colmillos con la lengua. Ahora, dile a Odín cuando lo veas, que no importa cuánto intente evitar el final de los tiempos, vendrá por él, se rió Loki con deleite. Lo ayudaré a detenerlo, dije, si Odín estaba tratando de detener el fin del mundo, lo ayudaría. Oh, pobre alma pequeña, Loki se rió entre dientes, si supieras cuán irónicamente poético es lo que acabas de decir, te estarías riendo conmigo. Observé el colmillo que Fenrir había dejado caer en el suelo con vacilación, mientras Loki me sonreía desde arriba de la cabeza de Fenrir donde estaba sentado, si realmente agarraba el colmillo, él era un tramposo, así que tenía que haber una trampa con esto, además de su entretenimiento obvio. Tomando una respiración profunda, levité el colmillo hacia mí, mientras que mis ojos en el dios claramente loco, esta vez observándolo mejor, detallándolo. Tenía un cabello rubio de aspecto sucio, su rostro estaba lleno de cicatrices, eso acentuaba aún más su comportamiento loco, sus ojos azules estaban desprovistos de toda emoción, en cuanto a su constitución física, era delgado y se veía muy común. Ahora, no seas así, Loki hizo un puchero, una sonrisa abriéndose camino lentamente hacia su rostro lleno de cicatrices, te estoy ayudando, sin cargo, como si fuera a creer eso, él quería algo, algo. Probablemente ya le estaba dando incluso sin saberlo, pero ¿qué era? Solo podía esperar que Odín fuera capaz de responder a eso y conociendo al hombre, probablemente ya sabía lo que Loki quería de mí, simplemente optó por no decírmelo. Gracias, respondí, teletransportando el colmillo a Svartalfheim, mejor para guardar el ingrediente antes de que el dios trastornado cambiara de opinión sobre dármelo, ahora, debo irme, preparando mi hechizo de teletransportación. Loki sonrió con arrogancia antes de chasquear los dedos, no tan rápido, deteniendo mi hechizo con uno de los suyos, no he terminado contigo, se rió entre dientes, tenemos 45 minutos antes de que regrese Thor, vamos a jugar un juego. ¿Un juego? Joder, lo sabía. Este hijo de puta loco no me iba a dejar ir, al menos no sin algún tipo de juego de mente para entretenerse. Oh, no mucho Loki se rió entre dientes, solo quiero que conozcas a mi otro hijo a solas. Jormungandr, ¿y cómo tratar con él es un juego? Tratar con locos nunca es fácil. El juego es, morirás. Pero recuperarás las escamas que tan desesperadamente necesitas, se rió Loki, con Thor, esta última búsqueda habría sido demasiado fácil, y no podemos tener eso, ¿verdad? Me guiñó un ojo, entonces, hagamos nuestras apuestas, ¿sobrevivirás? ¿Morirás? Jejeje, que comience el juego. Como dijo, una sensación de frío amenazante invadió mi cuerpo, empujándome contra el suelo, aplastando mi cuerpo bruscamente contra las rocas como si la gravedad hubiera aumentado 1000 veces, pero en lugar de encontrar algún tipo de resistencia, o una superficie dura en el mismo al menos, me sorprendió encontrar el suelo bastante blando, como si cediese a la presión que mi cuerpo le estaba dando, como una almohada diría yo. Segundo a segundo, sentí como mi cuerpo era empujado hacia el suelo más y más profundo, tragándome hasta el olvido mientras luchaba, pero no lograba detener lo que fuera que me estaba pasando, en pánico, sentí como mis sentidos se aceleraban, mientras la oscuridad se tragaba. Yo entero. Lentamente, vuelvo a mis sentidos, encontrándome flotando en el mar sin rumbo fijo. Con un suspiro, salté fuera del agua enviando una ola de maná a través del mar tratando de localizar a la gran serpiente culo, en el fondo temía que Loki hubiera cumplido su palabra y me hubiera teletransportado directamente a Jormungandr, pero de alguna manera, parecía estar completamente solo, aparte de los animales acuáticos que uno esperaría en el mar, no había nada fuera de lo común. ¿Qué carajo hizo Loki?, murmuré para mis adentros, cuando noté que me sentía bastante mareado, al punto que me vi obligado a sentarme en el aire, gimiendo de dolor e incomodidad hasta que la inexplicable sensación de que Loki probablemente me había obligado a hacerlo. Desapareció, con razón todos lo odian, me reí amargamente, era un verdadero idiota, bueno, es hora de ir a... Me detuve a mitad de la oración, notando algo, no podía sentir ninguna firma mágica, no solo en el mar, sino en el mundo entero, algo que era imposible, lo que significaba que no estaba en Midgard, se parecía a eso, olía a eso. Pero no fue, ¿dónde en los 9 jodidos reinos estoy?
Me pregunté, tratando de ver si podía sentir uno de los reinos que me eran familiares desde donde estaba, pero nada. Muchas respuestas posibles pasaron por mi mente, como, tal vez esta era una dimensión de bolsillo, como el Olimpo, o un reino que aún no había visitado, pero antes de que pudiera seleccionar una posibilidad plausible, sentí que el mundo en el que me encontraba se estremecía violentamente. El mundo entero estaba retumbando, por instinto me teletransporté fuera del mar, a los cielos, tratando de llegar a un terreno elevado. Este temblor no fue un hecho natural, fue el resultado de alguien, o algo moviéndose. Tomaré una suposición descabellada y dilo, grandullón, me reí entre dientes, viendo que el mar comenzaba a volverse más y más violento, cuando de repente todo el mar estalló, en un tsunami salvaje e imparable de proporciones cataclísmicas, cuando algo se elevó desde el mar, elevándose donde yo estaba en menos de un segundo, lo cual fue sorprendente, considerando que estaba a unos miles de metros sobre el nivel del mar. Tomando una respiración profunda, me di la vuelta para ver algo que estaba completamente esperando, Jormungandr elevándose sobre mí, y vaya, era el gran monstruo enorme, y aquí pensé que Fenrir era grande. ¿Qué es lo que Loki les da de comer? Hola. Jormungandr me miró por un momento con curiosidad, antes de soltar un silbido salvaje, que me empujó unos cuantos kilómetros hacia atrás con tanta fuerza que comencé a preguntarme si la bestia tenía una conexión con los cielos o algo para producir una explosión tan poderosa con un simple silbido. Asumiré que no te agrado, me reí entre dientes, ¿y quién podría culparme? Este era mi mecanismo de defensa cuando encuentro algo con lo que no puedo lidiar, trato de reír, y este monstruo era fácilmente la cosa más perturbadora a la que me había enfrentado hasta ahora. No era más que una hormiga comparada con él en tamaño, pero lo que más me molestó fue, que no sentí maná proveniente de la bestia en absoluto. Si no fuera por el hecho de que lo estaba viendo cara a cara, diría que era una ilusión, pero no lo era. Yo podía sentir su forma física, solo que no salía maná de él. Estar cara a cara con Jormungandr dejó absolutamente claro que la bestia no estaba nada contenta con mi presencia. Por dentro maldije cuando me di cuenta de lo que Loki realmente había hecho, pero no había tiempo que perder en este momento. En este momento tenía que lidiar con la serpiente gigante que quería morderme. Con un silbido bajo y ensordecedor, Jormungandr cargó contra mí a toda velocidad. Su boca llena de dientes afilados como navajas que prometían un mundo de dolor si lograba morderme. En términos de tamaño, la bestia tenía la ventaja, pero si hacía mis movimientos con cuidado, tenía más libertad de movimiento que él. Con eso en mente me teletransporté detrás de su cabeza, tratando de mantener cierta distancia entre nosotros. No tienes que enojarte conmigo, Godzilla, tu papá me envió aquí, murmuré, mientras continuaba teletransportándome detrás de él cada vez que se giraba para mirarme, mientras me preguntaba cómo podría obtener las escamas que necesitaba. Quiero decir, estaba ya aquí, también podría tratar de conseguir lo que necesito. Sin saber cómo continuar con mi búsqueda, decidí probar cuánto daño podría causarle a la bestia, lanzándole mi explosión de maná más poderosa. Y aunque eso me llamó la atención de la bestia, no hizo ningún daño. De hecho, fue casi como si la explosión se hubiera disipado en la nada tan pronto como tocó a la bestia. En represalia, Jormungandr trató de morderme moviéndose hacia mí alarmantemente rápido. Afortunadamente para mí, la magia suele ser más rápida que la mayoría de las criaturas, incluida la serpiente más grande del universo, y gracias a eso, logré esquivar su embestida teletransportándome fuera del camino. Pero esquivar no me sacaría de esto. Si no lograba lastimar a la bestia, eventualmente moriría. No era ningún secreto que Jormungandr tenía más energía que yo, y no dejaría de perseguirme hasta que estuve dentro de su gigantesco vientre. Pero, ¿qué iba a hacer, cuando la bestia simplemente se encogió de hombros con mi ataque más poderoso como si fuera una brisa? ¿Cómo se suponía que iba a dañar a un enemigo tan poderoso si mi mejor esfuerzo no hacía nada? Tal vez un enfoque diferente. Mientras continuaba teletransportándome fuera del camino, una y otra vez, comencé a atacar a la bestia con diferentes ataques: fuego, hielo, viento, maná puro, cualquier cosa que se me ocurriera, e independientemente de la fuerza detrás de dichos ataques, el resultado fue el mismo: nada. Claramente, algo andaba mal aquí. Incluso si Jormungandr me eclipsó en poder, mis ataques deberían tener un efecto, incluso si ese efecto es pequeño, pero hasta ahora nada. Y luego me di cuenta, si la razón detrás de que mis ataques no afectaran a la bestia era la misma razón detrás de la falta total de maná en el reino en el que me encontraba actualmente, podría ser que Jormungandr fuera el responsable de la situación del maná en este mundo y, de ser así, ¿era esa la razón detrás de su total inmunidad a los ataques basados en el maná?
Supongo que solo había una forma de averiguarlo, tratando de lastimar a la bestia con pura fuerza bruta, invocando mi espada. Me teletransporté sobre la criatura mientras procedía a bajar mi espada sobre su cabeza con todas mis fuerzas, tratando de cortar el bestia. Desafortunadamente la espada se rompió al contacto como una copa de vidrio, pero esta vez, fue diferente, a diferencia de antes, donde mis ataques basados en maná simplemente se disiparon, sentí que la piel escamosa de la bestia se movió un poco. Demostrando que mi teoría era cierta, Jormungandr era el peor enemigo posible para un mago, el hijo de puta era inmune a la magia, no es de extrañar que Thor fuera el destinado a matarlo, el dios nórdico más fuerte físicamente era la mejor opción para lidiar con él. Pero ahora que tenía una idea plausible de a lo que me enfrentaba, la pregunta era, ¿cómo diablos se suponía que iba a conseguir las escamas que necesitaba? Estaba bien equipado para enfrentarlo, necesitaba una espada más fuerte, que no tenía, o necesitaba ser más fuerte físicamente, lo cual no era algo que pudiera lograr en este momento. Joder, maldije, esquivando un intento muy cercano de la bestia de tragarme por completo, notando que sus ataques aumentaban en velocidad por segundos, mientras me daba cuenta de un hecho bastante inquietante que no había notado: si Jormungandr lograba tragarme, moriría, y antes de que alguien diga, no cagues Sherlock, quiero decir que incluso si la bestia me traga vivo, podría escapar de él. Su cuerpo fue construido para matar magos, y si disipan maná y hechizos dentro de él como lo hace por fuera, bueno, estaría jodida. Tal vez debería haberme quedado sin armas, me había hecho maravillas hasta ahora, quiero decir, debería haber visto venir esta mierda cuando los dos últimos ingredientes eran tan jodidamente imposibles de conseguir. Las banderas rojas eran tan claras que siento que debería estar comunicándose por semáforo en este momento, quiero decir, el colmillo de Fenrir y el Ska, el colmillo de Fenrir, tengo eso, ¿qué tal si puedo lastimar a la bestia con el colmillo de su propio hermano? El colmillo era claramente más fuerte que el palillo que usé para cortarlo, y si algo dentro de mi arsenal era físicamente lo suficientemente fuerte como para lastimar a la bestia, era eso. Hola feo. Grité, mientras me teletransportaba unos miles de metros por encima de él. Para que esto funcionara, no solo necesitaría usar el colmillo, sino también asegurarme de que las leyes de la naturaleza estuvieran a mi favor, como por ejemplo, la ineludible fuerza de la gravedad. Sigamos adelante y veamos qué tan resistente eres al daño, sonreí, mientras Jormungandr se abalanzaba sobre mí, sintiendo que las cosas terminarían bien para mí, por primera vez en mi vida. Estar cara a cara con Jormungandr dejó absolutamente claro que la bestia no estaba feliz. Mi teoría de que el colmillo de Fenrir podría herir a Jormungandr se basaba nada más que en una vaga corazonada, porque aunque había probado que Jormungandr era inmune a la magia, no sabía con certeza si la fuerza bruta era la respuesta, operando bajo la suposición la historia nórdica de Thor matando a Jormungandr era cierta, y si lo fuera, bueno, las posibilidades de que mi idea funcionara eran altas, principalmente porque sabía cómo operaba Thor. No era un dios para usar su maná como lo hago yo, o lo hace Odín. Thor usa su maná de la manera más básica y rudimentaria, simplemente usando su vasta reserva de maná para aumentar su ya monumental fuerza bruta. Tomando una respiración profunda, levité el colmillo de Fenrir sobre mi cabeza, esperando el momento perfecto para atacar al monstruo. Un movimiento en falso y Jormungandr me mataría, eso era seguro. Tenía que maniobrar esta pelea con precisión, porque la bestia, apenas lo intentaba. Verás, hace un par de minutos noté que Jormungandr se estaba volviendo cada vez más rápido, y eso me hizo darme cuenta, probablemente era más serpiente de lo que pensé originalmente. Después de todo, las serpientes son bastante letárgicas después de la abrumación, y tal vez Jormungandr recién estaba despertando de su abrumación, y si ese era el caso, no quería ver cómo se movería cuando estaba completamente despierto. Ya estaba luchando para esquivar su ataque. Continué esquivando sus ataques hasta que surgió la oportunidad de contraatacar cuando se estaba dando la vuelta, así que con un grito de batalla, lancé el colmillo a Jormungandr, aumentando mi fuerza cientos de veces por encima de mi límite, bombeando todo el maná que pude para mi brazo, y cuando le arrojé el colmillo a la bestia, pude sentir mis huesos romperse por la enorme tensión que llevaban, al igual que podía sentir los músculos de mi brazo derecho desgarrándose por el repentino aumento de fuerza y velocidad. Dolía, pero tenía que doler. Si quería el éxito de mi ataque, tenía que ir más allá de mis límites. El colmillo rompió la barrera del sonido, descendiendo hacia Jormungandr con una velocidad sin precedentes, o eso pensé. Jormungandr, al ver el ataque acercándose a su cabeza, demostró ser más que un animal sin sentido, y con una velocidad igualmente asombrosa, movió su cabeza fuera del alcance.
Trayectoria del colmillo. Desafortunadamente para Jormungandr, su cuerpo le dificultaba un poco esquivar cualquier ataque por completo, y por lo tanto el colmillo logró cortar levemente a la bestia. El daño no fue grande, como mucho fue superficial, pero esto probó que mi teoría era cierta. Jormungandr solo podía ser herido con fuerza bruta. Pero aunque esto me trajo cierta satisfacción, ya que había logrado avanzar un poco más en mi búsqueda para obtener las escamas de la bestia, no pude evitar notar la enorme diferencia de fuerza entre él y yo. Tuve que sacrificar mi brazo derecho para rascarlo. Y el rasguño no había roto ninguna de las escamas de su cuerpo. Demostrar que obtener el último ingrediente literalmente me iba a costar más que un brazo. Jormungandr era una bestia sin igual, de eso, no cabía duda. Mi brazo derecho iba a tardar un par de horas en regenerarse del daño que había sufrido, así que tomando eso en consideración, tenía 3 tiros más, 2 si quería jugar este juego con seguridad, ya que sacrificar ambos brazos me pondría en peligro. Una clara desventaja, peor de lo que ya era, algunas formas de magia necesitaban manos, y perder eso era arriesgado. Pero incluso entonces, tenía un disparo por extremidad, donde intentaría atacar el área que el colmillo había arañado previamente hace unos momentos. Veamos qué se rompe primero, mi cuerpo o tus escamas, dije con una sonrisa nerviosa. Mientras teletransportaba el colmillo de Fenrir hacia mí, esta vez usaría mi pierna izquierda para patear el colmillo hacia Jormungandr. Una vez más, esperé el momento adecuado para atacar, antes de aumentar la fuerza física de mi pierna y patear el colmillo hacia la bestia con todas mis fuerzas, esta vez yendo más lejos que la última vez, aumentando mi poder más allá de lo que creía posible. Casi sentí que mi pierna explotaba, al igual que mi brazo, sentí en detalle el dolor, mientras los huesos de mi pierna se convertían en polvo como resultado de millones de fracturas de huesos ocurriendo al mismo tiempo. Con mucha más fuerza, esta vez el colmillo logró cortar y dañar al monstruo más profundo que nunca, pero aún así, el daño fue una vez más superficial en el mejor de los casos. Pero, al menos me estaba acercando a romper la escama que tanto necesitaba para completar mi arma, así que sin perder tiempo agarré el colmillo de Fenrir con mi magia, y repetí el mismo proceso con mi otra pierna. Tenía que terminar esta misión rápidamente. Porque tuve la sensación de que Jormungandr estaba a unos momentos de despertar completamente, un presagio que traería sobre mí, y la muerte inevitable. Una vez más, al sacrificar mi otra pierna, logré aumentar la cantidad de daño en el área deseada, y como resultado, pude ver como una de las enormes escamas de Jormungandr casi se suelta. Ahora todo dependía de mi último disparo. Mi brazo izquierdo, si fallaba, no tendría forma de conseguir lo que quería, y perdería gran parte de mi poder al no poder lanzar gran parte de mi repertorio mágico. Aquí va nada. Con un largo suspiro, me teletransporté al lado de la bestia, agarré el colmillo de Fenrir una vez más, antes de golpear el colmillo en la escama suelta con un poderoso grito de batalla. Finalmente rompí la escama de su cuerpo. Con una sonrisa, mágicamente agarré ambos artículos. Ganó, al menos parcialmente. Porque mi felicidad duró poco, más rápido de lo que pude ver a la bestia, me golpeó con su cola a través del océano. Al final, en estado de shock, abrí los ojos para encontrarme donde debería estar China. El monstruo me había azotado por todo un continente como si fuera una mosca. Al menos todavía estaba vivo, pero ahora que Jormungandr estaba completamente despierto, estaba jodido. Maldita sea, tosí, sangre dorada corría por mi boca. Con un suspiro miré el colmillo y la escama que había adquirido recientemente, flotando detrás de mí, y tengo para decir que estaba sorprendido de haber logrado sostenerlos después de la bofetada de perra que acaba de darme Jormungandr. Habría sido natural dejarlos caer. Supongo que mi magia se negó a soltarlos. Mientras me obligaba a ponerme de pie con magia, sentí que Jormungandr comenzaba a girar su enorme cuerpo hacia mí. Si esto continuaba, moriría, eso lo sabía. Tenía que escapar, o el monstruo reclamaría mi vida. ¿Pero cómo? Este mundo, aunque era una copia de Midgard, no era Midgard, lo que significa que no tenía idea de dónde estaba ubicado mágicamente. Sin un punto de referencia, mi teletransportación era inútil, y con mi fuerza actual no era rival para la bestia. Al menos yo era una mosca molesta. Quiero decir, tuve que sacrificar mis brazos y piernas para darle el equivalente a una picadura de mosquito. Bueno, Adam, murmuré, al ver que la serpiente luchaba por moverse. Supongo que eso sucede cuando eres más grande que el planeta que te alberga. Tienes 3 minutos para pensar en una solución. Me reí entre dientes, goteando icor de mis extremidades. Mientras mantenía mis ojos en Jormungandr.
Si tuviera que adivinar, Jormungandr no era exactamente el mejor moviéndose, su lado masivo le dificultaba girar y hacer las cosas de manera oportuna, por lo que todavía tenía que atacarme de nuevo, era eso. O la serpiente simplemente me vio como un juego, algo que no debería tomarse en serio para nada, de cualquier manera, se estaba tomando su tiempo para atacarme. Por primera vez en décadas, no sabía qué hacer, porque sin importar a dónde corriera, él me encontraría. Esta copia descarada de Midgard era su hogar, y mientras estuviera atrapada aquí, estaba su presa, su juguete para jugar. Heimdall, si puedes verme, por favor abre el Bifrost y sácame de aquí. Grité, cuando recordé que Heimdall lo estaba viendo todo, pero no pasó nada, lo que significa que no me estaba prestando atención en este momento. Joder. Bueno, si Heimdall no pudo ayudarme, entonces ¿qué? Estia, por supuesto, el hogar era una puerta a Estia, uno que ella controlaba. Si creaba un hogar aquí, sería capaz de caminar a través de él hacia ella. Invoco una puerta para quemar mis dolores, un lugar para encontrarme donde la familia siempre está ahí. Llamo al fuego del hogar para calmar mis problemas. Lo llamo sobre mí mismo. Menos mal que todavía recuerdo cómo hacer uno, y solo puedo esperar que esto no sea como el tártaro, de lo contrario, estaba jodido. Unos segundos después de mi encantamiento, un fuego se encendió frente a mí. Adam. Escuché a Estia gritar, su tono llevaba muchas emociones, la mayoría de ellas, emociones que Estia no debería tener. No hay mucho tiempo para hablar, necesito tu permiso para caminar a través del corazón con algunos artículos importantes, respondí. En mucho tenía un minuto más o menos antes de que Jormungandr decidiera acabar conmigo. Por supuesto. Solo pasa por el fuego. Estia respondió de inmediato, mientras la chimenea crecía en tamaño, lo suficientemente grande como para que yo entrara. Gracias, suspiré, mientras me zambullía en la chimenea escapando de esta pesadilla, no sin antes darle a la bestia al pájaro uno mágico. Mis manos estaban jodidas en este momento. Punto de vista de Estia. Cuando sentí a Adam creando un hogar, supe que algo andaba mal, pero ¿cuánto? No estaba preparado para hacerlo, sus piernas y brazos estaban rotos más allá de lo que jamás había visto, pero eso ni siquiera se acercó al desastre aterrador que era su cuerpo. Estaba a un paso de morir su primera muerte inmortal, su cuerpo. Apenas se mantenía unido, de hecho, me sorprendió que su cuerpo todavía estuviera aquí y no pasara por su primera reforma. ¿Qué tan malo es, doctor? Adam preguntó, sonriendo. Apenas estás vivo, le respondí, enojado. No debería estar sonriendo, casi muere y aunque sí, probablemente se habría reformado más tarde, no lo sabíamos con certeza. Jormungandr podría habérselo comido, destruyendo su esencia. Lo siento, murmuró Adam, pero si te hace sentir mejor, terminé mi peligrosa búsqueda, ofreció con una sonrisa de disculpa. No es así, resoplé, hablaré con Thor, prometió vigilarte e hizo un trabajo terrible. Para ser justos, no tomamos en cuenta la aparición de Loki, suspiró Adam, el bastardo hizo que mi misión fuera más difícil de lo que tenía que ser. Estúpido Loki, estúpido Thor, aún así, tendré unas palabras con él. Afirmé. Está bien, Adam se encogió de hombros. Ahora, ¿qué tal si le preguntas a Odín si tiene un médico que pueda ayudarme? Se rió entre dientes, siento que si me duermo me desvaneceré. Suspiré, lo más probable es que en este momento lo que te mantiene unido es pura y pura voluntad, dije, así que no te duermas hasta que encuentre una manera de estabilizar tu esencia, o al menos espera hasta que tu cuerpo se arreglar solo. Que debería llevar 1 o 2 días. Mataré a ese Loki, murmuró Adam, como deseas, mi hermosa enfermera, me guiñó un ojo, y yo le entrecerré los ojos, sabía que la mayor parte del tiempo sonreiría para mantenerme feliz. Para ocultar cuánto dolor sintió en realidad, siempre había hecho eso, pero desde Tartarus, se había convertido en una norma para él, fingir estar feliz, fingir que todo estaba bien, cuando no lo estaba, pero supongo que estaba bien. Por ahora, porque encontraré la manera de ayudar algún día. Después de mi búsqueda suicida, me vi obligado a quedarme en mi habitación, bajo las órdenes de Odín y Estia, así que sin nada que hacer más que contar los segundos mientras miraba el techo blanco de mi habitación mientras me preguntaba, ¿cuándo sería fuerte? Suficiente para que no tuviera la necesidad de pasar por estas situaciones preocupantes. Estaba cansado de ser tan débil y aunque sabía que mi fuerza había débil durante los últimos meses, siempre me enfrentó a la cruel y dura realidad de que todavía no era lo suficientemente fuerte para defenderme de la mayoría de los enemigos. Monstruos por ahí. La realidad era que siempre iba a haber peces más grandes nadando en el lago de mi vida, esperando el momento adecuado para mostrarme cuánto tenía que mejorar si quería sobrevivir, como lo hizo Jormungandr.
Oh, eso me recuerda, Jormungandr y yo peleamos en Midgard, pero no en el Midgard que uno esperaría. Aparentemente las historias sobre su ubicación habían sido, un poco fuera de lugar para decir algo, o más bien debería decir. Carecían de parte de la información necesaria para responder a tal pregunta. Odín aclaró que, aparentemente hay dos Midgards, o más bien uno dividido en dos es confuso, pero cuando ha sido fácil algo que tenía que ver con los dioses. De todos modos. Volviendo al punto, dos Midgards, el que yo conocí, y el que vive Jormungandr, que se conoce como Misgard Skadi, la sombra de Midgard de algo, siniestro como la mierda, como todo en mi vida últimamente. No voy a mentir, extraño cuando mi vida tenía menos problemas, cuando mi única preocupación era qué clase de diabólica broma les iba a hacer a mis amigos, extraño esos días sin problemas existenciales, sin enemigos mortales, sin miedo a perderlo todo una vez más, pero supongo que no fue del todo malo, este día era un oasis en el desierto de mi vida, la única constante positiva en mi vida, aunque supongo que estoy siendo un poco injusto, Hades y Persópone también fueron partes esenciales de mi vida. Odín y Thor también, aunque estaba más que claro que Odín quería algo de mí, hasta un ciego se daría cuenta que es exactamente lo que quería. No sé, el hombre era difícil de leer, demasiado difícil. Adam, saludó Hestia cuando entró en la habitación, con un plato de comida en la mano, hice paella, agregó con una pequeña sonrisa. Y así, mi depresión desapareció, ¿qué importa si aún no soy lo suficientemente fuerte? Algún día lo seré, mientras tanto, no puedo quejarme, no realmente, no tanto tiempo como puedo disfrutar de esta sonrisa, para mí. Le pregunté, señalando el plato que tenía en la mano con anhelo, ¿qué puedo decir? Me encanta la paella, de hecho, a partir de ahora será mi plato sagrado, no sé si los dioses tener eso, pero que se jodan si no lo hacen, haré de esto una tradición. Tal vez, se rió Hestia, una sonrisa juguetona se formó lentamente en su rostro mientras me provocaba con el plato lleno de delicioso alimento divino, estaba jugando un juego peligroso. No te atreverías a hacer esto, ¿verdad? Mirándola intensamente, permití que una lágrima falsa se deslizara por mi mejilla con fines dramáticos, si ella quería jugar, dos podían jugar este juego. Bien jugado, suspiró Hestia, dejando el plato, lleno de delicioso néctar europeo en mi cama, sin embargo, la lágrima fue un golpe bajo, hizo un puchero. No odies al jugador, odia al juego, respondí, mientras devoraba mi comida, ¿cuándo me van a dejar salir? Pregunté, mientras tomaba un descanso para tomar agua, aunque entendía por qué me habían mantenido en cuarentena durante 2 días, me había recuperado, ya no había razón para mantenerme encerrado. Después de comer todo, suspiró Hestia, solo, prométeme que no volverás a arriesgar tu vida así. Lo prometo, dije con determinación, porque me aseguraría de no ser el pez pequeño la próxima vez. Después de comer mi plato sagrado y ser dado de alta de la cárcel que era mi habitación, me teletransporté a Svartalfheim donde, sin más preámbulos, le entregué los 2 últimos ingredientes al herrero, quien me miró con incredulidad durante un largo momento antes de reírse entre dientes. Yo tengo que admitirlo, muchacho, no esperaba que sobrevivieras tanto tiempo, se rió el enano, agarrando el colmillo y la escama, tu arma estará lista en una semana, justo. Está bien, paz, me reí entre dientes, teletransportándome de regreso a Asgard, tomaría esta semana, para divertirme, tal vez ver algunas películas con Hestia, o tal vez jugar algunos juegos con Hades y Perséfone, de cualquier manera, me estaba tomando esta semana libre, ¿por qué? Bueno, después de ser golpeado como una mosca por lo que supongo que debe ser el sueño húmedo de Orochimaru, he llegado a la conclusión de que necesito un tiempo libre, ¿por qué? Porque quiero, por eso. No hace falta decir que Hestia estaba encantada con la idea de tener otra semana de tiempo solo para nosotros, diablos, de alguna manera, ella ya tenía un programa de cosas que hacer para esta semana que encajaba demasiado bien con mi decisión de tomarme una semana libre, Odín vio esto. Resultado no. Dios, odio que el hombre comparta mi futuro con todos menos conmigo. Odín me dijo que te diera esto, sonrió Hestia, dando una nota, dentro de la nota había un pequeño texto que decía. No te digo el futuro porque si lo hiciera, ya no sería el futuro, y antes de que lo piensas, no leí tu mente para responder esto, ni vi un futuro en el que me preguntaste por qué, simplemente te conozco demasiado bien a estas alturas, y por lo tanto fue bastante fácil predecir lo que harías. Piensa en este momento tan específico, por cierto ya reclame la paella para mi salón, ¿la quieres? Tendrás que enfrentarte a mí. Con amor, Odín. Lo odio, suspiré, ante esto Hestia me dio otra nota, que decía no lo haces. De Motsognir Pov.
Forjar el arma de un dios siempre fue un proceso delicado, sí, eso lo sabía, un paso en falso y todo se desperdiciaría, kabom, lo que significaba que todo tenía que salir a la perfección. Tomando una respiración profunda tomé un delantal y un par de guantes de mi mesa. Con cuidado tomé el colmillo del poderoso Fenrir y lo coloqué junto al horno en la fragua, dejando que se calentara hasta que se pudiera trabajar con él. Mientras tanto, me dirigí a un banco de trabajo cercano con varias herramientas para trabajar el maná y comencé a tallar trozos de las esencias que el niño había traído, adelgazándolos y refinándolos hasta que tomaron la forma que quería, delgados para propósitos de infusión. Esto debería funcionar, murmuré con una sonrisa, me encantaba un desafío, era un enano y vivía para esto. Volviendo mi atención a la fragua una vez más, vi que el colmillo ya estaba lo suficientemente caliente, lo que significa que finalmente pude poner mi martillo en eso. Con una sonrisa coloqué una cuña mágica de metal en el yunque que iba a usar, antes de tomar las tenazas de mi mesa y usándolos para sacar el colmillo al rojo vivo de la fragua. Una vez hecho esto coloqué el colmillo en la cuña, y usando mi fiel martillo, comencé a moldear el colmillo con él. ¿Qué día? Jaja. Mi objetivo era simple. Romper el colmillo en pedacitos y luego convertir esos pedacitos en polvo, que era más difícil de lo que parecía, considerando que Fenrir era inmune al daño físico, mientras que su hermano era inmune al daño mágico, lo que significa trabajar en sus partes. Probablemente fue lo más difícil que jamás tendría que hacer. Poco a poco, el colmillo cedió a los golpes de mi martillo como lo hacen todos los materiales, principalmente gracias al encanto mágico que tenía el martillo para este trabajo, porque ninguna cantidad de fuerza física era lo suficientemente fuerte para romper el colmillo. Una vez que el colmillo se rompió, llevé las piezas al horno nuevamente para calentarlas un poco más. El siguiente paso fue convertirlas en polvo, así que tuve que calentarlas mucho. Jajaja, ¿quién lo diría? Que conseguiría la oportunidad de trabajar con estos materiales finos. Estoy feliz, enano, no voy a mentir. Usando otro martillo, comencé a martillar la escala de Jormungandr, una que previamente había puesto bajo una solución ácida hecha específicamente para hacer que la escala resistente fuera más manejable. Esta fue probablemente la parte más difícil de mi trabajo, porque tendría que infundir la escalar con las verdaderas esencias, y teniendo en cuenta que la escala era inmune a la magia, fue difícil, pero tenía que hacerlo, para poder derretirlo todo junto. Normalmente esto habría sido imposible, pero no soy Kiter, un enano nunca deja caer la toalla. Tomando una respiración profunda, agarré las esencias que había moldeado previamente, y con mis herramientas de trabajo de maná, comencé a forzar la infusión, que en circunstancias normales tomaría siglos, pero el niño ha procurado las mejores lágrimas vírgenes jamás conocidas. Por tener capacidades milagrosas en la fragua, lo que facilitó mucho mi trabajo. Dejando caer la mitad de las lágrimas en la balanza para hacer que la balanza fuera más fácil de moldear y guardando la otra mitad para el último pasado, aproveché la oportunidad en la que la balanza comenzó a dejar caer sus defensas naturales para infundir las esencias dentro del núcleo de la balanza. Las lágrimas harían que la escama fuera vulnerable a la magia momentáneamente, así que una vez hecho esto, puse la escama dentro de la fragua. Después de todo, tenía que derretirla antes de que volviera la resistencia mágica. Las lágrimas solo mantendrían eso bajo unos pocos minutos en mucho. La escama rápidamente comenzó a derretirse como se esperaba, formando una mezcla de un nuevo elemento, uno que fue el resultado de la mezcla entre la escama, las lágrimas y la esencia de maná, creando una sustancia azul y blanca de maná puro y antimaná. ¿Qué arma tan extraña iba a tener este chico? Con una sonrisa, esperé a que la escala y los otros elementos se fusionaran por completo antes de sacar el resultado y comenzar a moldearlo una vez más. Cuando por fin estuve satisfecho con la forma que había tomado, saqué la sustancia de la fragua y me volví hacia el colmillo donde continué entre el colmillo al polvo. Este fue el ingrediente final. Me tomó un tiempo, 140 horas de martilleo sin parar, pero logré crear la cantidad de polvo de lobo que estaba buscando, polvo de lobo divino. Contento con mi destreza, calenté el polvo de lobo con la sustancia que había mezclado antes, una vez más hasta que estuvo al rojo vivo, agregando las últimas lágrimas que aún me quedaban para asegurarme de que la sustancia me permitiría trabajar en él, antes de apagarlo. En una tina de aceite cercana, ahora a darle forma, tarareé. Con una sonrisa sacó la sustancia, examinándola. El resultado fue perfecto, no tenía impurezas y su maleabilidad era estelar. Ahora, al último paso, la sangre dorada del niño. Ahora veamos qué forma toma tu arma, muchacho. Me reí entre dientes, goteando el licor dorado que había recolectado de Adam sobre la sustancia. Ahora el arma cobraría vida, para coincidir con su dueño.
Con una fuerte explosión, el licor dorado se mezcló con la sustancia impecable, creando un nuevo tipo de arma, una que probablemente era mi magnum opus. Es hermosa, murmuré, mientras un merecido sentimiento de orgullo invadía mi pecho. El arma tomó la forma de un pequeño universo, con estrellas y constelaciones, todo dentro de una forma singular, una pequeña bola, un arma que cambiaría entre ser inmune a la magia e inmune al daño físico, dependiendo del deseo del usuario. El muchacho me va a encantar esto. Sonreí, ¿cómo podría no hacerlo? Una vez más me había superado. Punto de vista de Artemisa. Adam era inocente, y yo le había fallado, por eso, estaba a la caza, cazándolo. Tenía que traerlo de vuelta, si no por él, por madre, sino porque él quisiera, para evitar la ira de Zeus, esta vez lo salvaría. Mi búsqueda difícil resultó, no se pudo encontrar rastros de él, y cuando encontré algunos, por lo general me llevaron a un callejón sin salida. Pero, yo era la diosa de la caza, y no iba a renunciar a esta cacería. Olympus lo necesitaba, Olympus necesitaba a Hestia, y si alguno de ellos regresaba, el otro pronto lo seguiría. El tiempo era esencial. Si quisiéramos detener a Cronos. Y tal vez lo necesita. Mi cacería me llevó a varios lugares, uno de ellos es la escuela donde solían ir Perky Jackson y su hermano Cíclope. Allí su olor era fuerte, como si hubiera pasado bastante tiempo allí, mientras que en otros lugares su olor era débil. Pero fresco, como China y Japón. Pero esto no me ayudó en nada, no quería saber dónde había estado, si no me llevaba a dónde estaba. ¿Dónde estuvo él? ¿Y cómo se escondía de nosotros otro reino? ¿Quizás el inframundo? No, su olor no olía a muerte y miseria. No, había algo extraño, aunque familiar en su aroma. Pero qué, y más importante, ¿dónde encontré por primera vez el olor particular que llevaba? Quizás había buscado refugio en otro panteón. Eso tendría mucho sentido, los mantendría fuera de la vista del Olimpo. Ahora la pregunta era ¿qué panteón? ¿El panteón chino? ¿El panteón japonés? Su olor era fresco en esos lugares, pero dudo que buscara refugio allí. Quizás la respuesta estaba ligada al olor particularmente extraño que tenía su esencia. Continué con mi cacería, yendo de un rincón del mundo a otro, hasta que finalmente recordé dónde había olido por primera vez el olor que Adam llevaba. Sabía dónde estaba ahora, el panteón nórdico. Es hora de hablar, hermanito, murmuré, teletransportándome a Boston, donde se encontraba la puerta al reino de Valhalla. Por un momento dudé, ¿le estaba haciendo bien a Hestia y Adam? No hicieron nada malo y, sin embargo, habían sido enjuiciados, insultados y más. Traerlos de vuelta era la llamada correcta. Lo es, por supuesto que lo era. Adam necesitaba estar con su familia, ahora que podía, y si tuviera que inclinar la cabeza y aceptar una disculpa a medias. Ahora era inmortal, tendría tiempo para sobrellevar la situación. Bien. Hola, jovencita. Una voz demasiado familiar se rió entre dientes. ¿Cómo podría olvidarlo? El hombre que hablaba no era otro que Odín, el rey del panteón nórdico. ¿Alguna razón por la que estás mirando la puerta de mi reino con tanta pasión? Preguntó Odín, una sonrisa formándose en su rostro. Sé que tienes a Adam y Hestia, respondí, he venido a recuperarlos. Oh, ya veo. Bueno, eso podría ser un problema. Odín chasqueó la lengua. Entrecerré los ojos al viejo dios. ¿Y por qué es eso? No tengo ganas de dártelos de repente. Sentí como si la temperatura a nuestro alrededor hubiera bajado a niveles árticos. Ellos no pertenecen aquí. Me sentía como una presa, y no me gustaba para nada. Esta presión era asfixiante. Odín tarareó y con una risita agregó. No sé si recibiste el memorándum, pero yo soy el rey de Asgard, y bueno, puedo decidir quién pertenece o no a mi reino, y ellos tienen mi bendición. Zeus hará la guerra por esto, respondí. Tal vez si supiera que había una posibilidad de guerra, me permitiría recuperarlos. No quería lastimarlos, ya no, pero los necesitábamos. Pero en lugar de obtener una respuesta seria, Odín se rió. Eso es adorable. ¿Guerra, con tu abuelo tratando de matarlos? Él resopló, dudo que Zeus se arriesgue tanto, eso sería un movimiento estúpido. Por otra parte. Él tarareó. ¿Todavía te arriesgarías a la guerra por dos dioses de otro panteón? Pregunté con incredulidad. Sí, Odín asintió, somos diferentes a ustedes, los griegos, hemos sido criados para la guerra, nacimos para el conflicto, y sí, las cosas han cambiado, como normalmente lo hacen, pero créanme, toda mi gente está esperando. Es una excusa para finalmente luchar contra algo, una razón para golpear algunos caneos y luego cenar en mis salones.
Lo miré, un poco sorprendida por su declaración. Sé que lo lastimé, pero, los necesitamos. Si comienza otra titanomaquia, necesitaremos el hogar con nosotros, y todo lo que Adam pueda ofrecernos. También tenía disculparse, por no intentar investigar si era culpable o no. Oh, bueno, Odín se encogió de hombros. Supongo que esto es lo que los humanos llaman causa y efecto. Sonrió, y por supuesto sabía que era culpa nuestra, y quería decírselo, pero antes de que pudiera hacerlo, un martillo golpeó en la cara con una fuerza devastadora. Eso fue solo un gusto, gruñó alguien, y Odín se rió entre dientes. ¿Tuviste que golpearla? Thor, preguntó Odín. Me levanté, la nariz sangraba y cor dorado. ¿Cuál es el significado de esto? Sí sé. Eso fue una perra de venganza, replicó Thor. Lastimar a mi hermano es un pecado que podría aprender a olvidar, pero no comparto su corazón dorado. Adam era amigo de Thor hasta el punto que el dios nórdico sintió la necesidad de atacarme hasta el punto de que eran hermanos de armas, hermanos de sangre quizás. No toleraré esto. En el fondo, sabía que me lo merecía. Había lastimado a Adam y a Hestia, los dos seres además de mi madre, que aún no me habían lastimado de ninguna manera. Incluso Apolo me había lastimado, con lo que él le hizo a Orión. Que quede claro, diosa griega, tu cacería termina aquí, porque si intentas sacar a Adam y Hestia de aquí en contra de su voluntad, te enfrentarás al poder de Mjolnir, amenazó Thor. Odín y Thor, los dos dioses más grandes del panteón nórdico, ambos igualmente aterradores y, de alguna manera, igualmente interesados en Adam. ¿Es feliz? Pregunté después de un momento. Eso no es de tu incumbencia, siseó Thor. Ahora, ¿qué será, joven diosa? Inquirió Odín, inclinándose un poco hacia atrás. ¿Intentarás iniciar una calamidad rompiendo una guerra entre panteones, o regresarás y dirás, que fallaste en tu cacería? Por una vez, haría lo correcto para Adam, haré todo lo posible para mantener su ubicación fuera de la vista. Tenía la sensación de que ibas a decir eso, sonrió Odín, arrojándome un cristal. Cómelo, y todo lo que crees que sabes sobre dónde está Adam y cómo encontrarlo cambiará, solo eso te lo aseguro. Un cristal mágico para cambiar mi memoria, murmuré al darme cuenta. ¿Cómo es que no pensamos en esta posibilidad antes? Así tenía que ser como Luke engañó a Apolo y sus poderes, haciéndose creer que Adam era un traidor, editó sus recuerdos, justo como Odín se estaba ofreciendo a hacer. Muy bien, hasta la próxima. Tomé el cristal y me lo comí. Tal vez, esto fue lo mejor. Si Adam confiara en ellos, yo haría lo mismo, dar un paso a ciegas fuera de mi zona de confort, aunque solo fuera para hacer mis errores bien. Después de una semana de ver películas y hacer otras cosas que Hestia quería, era hora de ir a buscar mi nueva arma. Estaba muy emocionada e intrigada por esto, quiero decir, arriesgué mi vida por eso. Tenía que ser algo bueno. Algo especial, y la mejor parte fue que no tenía idea de lo que me esperaba. Hizo esto aún más emocionante. Simplemente no podía esperar a ver lo que el destino me tenía reservado, así que con una gran sonrisa llena de expectativa, me teletransporté a Svartalfheim, donde los enanos me saludaron felices. Aquí por tu arma, ¿verdad? Preguntó uno de los enanos, y yo asentí. Bueno, sígueme muchacho, Mjolnir te está esperando. Con una sonrisa, hice lo que me dijeron y seguí a los enanos a pesar de que ya sabía a dónde ir. No era mi primera vez aquí, pero no me haría daño ser educado. Además, esto no estaba retrasando mi situación actual tanto, así que, ¿por qué no? Los enanos tardaron alrededor de 5 minutos en llevarme al herrero de Mjolnir, donde el enano saltó de su herrero y con una sonrisa dijo: muchacho, ¿estás listo para ver la mejor arma que he forjado hasta ahora? Bueno, ¿no es ese combustible para el bombo? Me reí entre dientes, mirando al enano con lo que solo podría describirse como una expectativa infantil. Lo soy, respondí. La exageración fue exagerada, casi muero. Tuve que luchar contra dos monstruos por encima de mi liga para conseguir ingredientes. Bueno, uno de ellos, pero aún así, la exageración era demasiado para soportar en este momento. Bueno, sígueme, muchacho. Mjolnir se rió entre dientes, haciendo un gesto con una mano para que lo siguiera hasta la parte trasera de la fragua. Tu arma es única, la primera de su tipo que he forjado al menos, explicó con un tono de emoción. Su forma está en constante cambio, ¿y sus capacidades? Bueno, para ser honesto, no lo sé en su totalidad, y eso me emociona. Forjé algo que no sé con certeza lo que realmente hace. ¿No es emocionante? Incliné la cabeza hacia un lado. Un arma que no tenía idea de lo que hacía. Al menos completamente. No sabía si debería estar emocionada o preocupada. Entonces de nuevo, esto significaba que mi arma como yo era una caja de sorpresas, un comodín, y para ser honesto, cuanto más pensaba en eso, más emocionante se volvía la idea.
Lo es, asentí, decidiendo que sería feliz con lo que fuera que obtuviera, arriesgué mi vida por ello de todos modos. Aquí está, dijo Mopsognir, señalando, una bola azul, ¿qué diablos era eso? Veo tu conmoción, sonrió el enano, y sí, por supuesto que estaba conmocionado, esperaba una espada, bueno, no una espada, soy un mago, no, para ser un mago de batalla preciso, así que esperaba algo como un bastón o algo, no una pelota azul que se vea muy bien, no dejes que su forma te engañe, este bebé es letal y único. Mientras estudiaba el arma de cerca, sentí como si el arma resonara con mi alma, era una sensación extraña, pero se sentía como si una parte de mi cuerpo flotara frente a mí, ambos separados de mí y juntos. Fue una sensación extraña, una que no esperaba, se siente como una extremidad extra, murmuré. Ante esto Mopsognir sacó una libreta, y comenzó a tomar notas, rodando los ojos al enano me concentré en el arma, tratando de moverla, si fuera como un brazo o una pierna, un simple pensamiento sería suficiente para hacerla moverse, y para mi sorpresa era como tener una cola, como un gato uno sabe mover instintivamente la cola, esto era así, esta arma era mi cola en cierto modo, solo sabía moverla. Fascinante, murmuró Mopsognir con una sonrisa, sus manos juntas mientras me miraba fijamente, el arma y el licor dentro de ella se unieron a tu cuerpo una vez más, esto es, simplemente fascinante. Sin entender realmente de qué estaba hablando el enano, decidí que era hora de volver a Asgard, después de todo, ya había conseguido lo que había venido a buscar, no había nada más para mí aquí, excepto tal vez ser estudiado por un curioso. Grupo de enanos, me despediré, gracias por esto, dije, antes de teletransportarme de regreso a Asgard con mi nueva arma, ansiosa por probar qué podría hacer, y cuánto poder me daría. Punto de vista Leto. Mi hijo, mi pobre bebé había sido inocente todo el tiempo, solo podía imaginar y probablemente se sintió corto lo traicionado que se sintió, lo herido, que se sintió al ser traicionado por las pocas personas que creías que eran cercanas a ti. Luke había sido el responsable de esto, ese pequeño traidor había sido el que lastimó a mi hijo, y yo no quería nada más que matarlo, entonces Artemis, Apolo y yo lo estábamos persiguiendo, teníamos que encontrarlo, torturarlo. Y matarlo, era el primer paso para que Adán nos perdonara. E incluso si no nos perdonara, me daría un placer inconmensurable ver sufrir a esa rata. Aunque esta misión había resultado ser un poco más difícil de lo que debería haber sido, Luke no estaba a la vista, ni huellas, ni nada. Cronos lo estaba manteniendo fuera de la vista. Ocultándose de los ojos de aquellos que querían acabar con él, Cronos podría ser débil en este momento, pero era astuto, siempre lo ha sido, lo que significa que no permitirá que nadie encuentre a Luke hasta que ya sea demasiado tarde, pero puedo esperar, un cazador sabe cómo ser, y yo era un cazador, tal vez no tan bueno como mis hijos, pero era un buen cazador, y Luke, él era mi presa. Te mataré, niño, murmuré, sosteniendo un pico de Luke, sin importar lo que él moriría, por lo que hizo. Después de volver a Asgard y mostrarles mi arma a todos, ¿qué puedo decir? Quería flexionar mi arma de aspecto extraño, de todos modos, después de mostrar mi arma a todos, el mismo Odín me dijo que tenía un mensaje del mismo San Wukong, diciendo que me estaba esperando en Brasil para comenzar mi entrenamiento. Thor inmediatamente aprovechó la oportunidad y dijo que iba a ir conmigo. No hace falta decir que respondí diciéndole al rey mono que estaría allí en unos minutos, después de todo, entrenar con San Wukong y Thor me ayudaría a descubrir de qué era capaz mi arma. Después de despedirme de Estia y Odín, me teletransporté a Thor y a mí a Brasil, donde todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar. ¿Estás demasiado emocionado con esto? Me reí entre dientes, Thor parecía un niño a punto de recibir algo dulces, estaba eufórico con esto, ¿por qué? Bueno, había varias posibilidades, pero ninguna tenía mucho sentido. Quizás, ¿quieres pelear contra San Wukong? Thor me miró y se rió, por supuesto. He oído historias sobre su poder. Quiero enfrentarlo en un combate honorable. Jaja, tal como esperaba. ¿Tendrás tiempo para eso más tarde? Se rió entre dientes San Wukong, sorprendiéndome muchísimo, ¿cómo diablos no lo noté? Su presencia como Thor carece de todas las formas de sutileza, Bo. ¿Tratando de asustarme? Pregunté con una sonrisa, pero algo en esto estaba mal, incluso ahora no podía sentir su presencia en absoluto, era como si estuviera hablando con una roca. ¿Qué eres? Soy un clon, admitió San Wukong, el clon, fui enviado aquí por el original, en este momento el original está hablando con Buda sobre mantener este lugar nublado de los ojos de los griegos y los romanos, agregó el clon. Con un tono serio. Nubla el área, eso fue un movimiento inteligente, Ok.
Creo que no entiendes, chico, se rió el clon, no te irás de este lugar hasta que el jefe diga que eres lo suficientemente fuerte como para pasarlo. Thor estalló en un ataque de risa, me gusta. Lo venceremos para ponerlo en forma. El dios del trueno declaró, y no estaba seguro de que me gustara lo que estaban insinuando, el entrenamiento era una cosa pero no poder irme, no me gustaba para nada. Antes de que tuviera tiempo de responder, sentí el aura sofocante de Sun Wukong aparecer detrás de mí, chico. Jefe, el clon se inclinó, explotando en humo, sin dejar nada atrás. Lamento haber tomado tanto tiempo, suspiró Sun Wukong. Buda aceptó ayudarme a mantener alejados a los griegos y romanos, pero me dijo que debía ser respetuoso con el panteón responsable de esta área al pedirles permiso, así que tuve que hablar con el panteón brasileño, y déjame decirte, es difícil trabajar con Hathor, la diosa brasileña de la luna. Para resumir, prometí ayudarlos si surgía algo, y nos permitieron entrenar aquí. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿por qué entrenar aquí? Teníamos a ambos Asgard y cada vez que residen los dioses chinos, ¿por qué? ¿Por qué Brasil es tan importante? ¿Por qué aquí? Le pregunté al dios. Esa es una buena pregunta, Thor asintió, me encantan algunas buenas mujeres brasileñas, pero aún así no veo el sentido de entrenar aquí. Bueno, se rió Sun Wukong, rascándose la parte posterior de la cabeza tímidamente, yo, quería salir, murmuró, sus dos dedos índices se juntaron avergonzados. Ya veo, suspiré, preguntándome si todos mis amigos iban a ser así. Entonces, sobre el entrenamiento, tu técnica de estafa de Naruto decía algo sobre no irte hasta que me consideraras digno, sabía que Sun Wukong era mayor que Naruto la serie, pero quería burlarme del mono. En primer lugar, tengo miles de años más que ese programa japonés. En cuanto a lo que dijo mi clon, sonrió Sun Wukong, si alguna vez quieres volver a ver a tu dama, tendrás que pasarme la prueba. Esto es lo más entretenido. Lo apruebo. Thor declaró con una gran sonrisa en su rostro mientras golpeaba su Mjolnir contra un árbol cercano, partiéndolo por la mitad para acentuar su violenta aprobación. Un hombre puede hacer todo lo posible para volver con su mujer. Este es el entrenamiento más genial. Régimen nunca. Nosotros, ella, gemí, bueno, si ese es el caso, déjame decirle a Estia que no volveré en un momento, me teletransporté de regreso a Asgard, o mejor dicho, lo intenté, porque tan pronto como lancé el hechizo sentí, como si una mano enorme hubiera golpeado de regreso a donde estaba, ¿qué diablos fue eso? ¿O eso? Sun Wukong se rió entre dientes, era Buda, ¿sabes? Uno con todo y esas cosas, gracias a eso no puede evitar que te vayas de este país, al menos hasta que seas lo suficientemente fuerte para irte, sonrió levemente. Joder, estaba jodido, ya veo. No te desanimes, hermano mío. Thor me abrazó, vencerás al dios peludo en poco tiempo. Dios peludo, resopló Sun Wukong, ese es uno nuevo. Está bien, vamos a empezar a entrenar entonces. Suspiré, independientemente del método que estuviera usando, esta era una oportunidad que no podía permitirme perder, entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Vamos a luchar hasta que seas lo suficientemente fuerte como para salir de aquí, simple, respondió Sun Wukong, verás, lo primero que aprendí sobre ti fue, que eres incluso peor de lo que estaba controlando mi poder en ese entonces. En el mejor de los casos, usas un 5, tal vez un 10% de tu poder, mientras que el resto se desperdicia, explicó, señalando su bastón hacia mí, y después de pensar un poco me di cuenta, era porque todavía estabas procesando el hecho de que fueras un dios, lo que sinceramente hizo que mi trabajo fuera demasiado fácil, todo lo que tengo que hacer es vencerte hasta que el concepto de que eres un dios se asiente en tu mente. No te estás olvidando de algo. Thor gruñó. Un rayo saliendo de su cuerpo al suelo, ¿iba a tratar de protegerme? No soy yo, somos nosotros. Vamos a darle una paliza. Yo también quiero participar en la diversión. O tal vez no. Esto va a doler mucho, murmuré, ante esto los dioses sonrieron, posiblemente no podría ser peor que el tártaro. Fin de los capítulos.